Ok, otra diferencia, además de, bueno, de ese prefijo ciclo para nombrar los cicloalcanos, es que la numeración, digamos, está un poquito más libre. En un ciclo, yo puedo empezar a numerar el carbono 1 desde la posición que yo quiero. Entonces, seguimos las mismas reglas y buscamos la numeración que nos dé más bajo para todos los sustituyentes. Hay otra particularidad de los ciclos cuando tienen dos sustituyentes, y es que podemos tener isomería cis-trans. ¿Recuerdan qué eran los isómeros? Tenían la misma fórmula molecular, pero digamos, la estructura variaba. La misma fórmula molecular, pero la estructura es diferente. Entonces, veamos el ejemplo de arriba del 1,2 dimetilciclopropano. Nosotros podemos tener el 1,2 dimetilciclopropano, pero si ponemos el ciclo, digamos, sobre un plano horizontal, puede ser que esos dos metilos estén ambos del mismo lado de ese plano donde está el ciclo. En este caso, ambos metilos están hacia arriba. Pero puede ocurrir el caso donde tenemos uno de los metilos hacia arriba del plano y otro de los metilos por debajo del plano. Entonces, esas estructuras ambas corresponden al 1,2 dimetilciclopropano, pero no son el mismo compuesto. Tienen una diferencia estructural, una diferencia en el acomodo espacial de los átomos. En este caso, bueno, y es una isomería que aplica también mucho en alquenos. Cuando nosotros tenemos los dos grupos del mismo lado de la molécula, del mismo lado del plano, le vamos a llamar cis. Cis, que recordemos que es, bueno, igual, y trans, que es, que significa opuesto. Entonces, cuando tenemos esta situación de un ciclo y, muy importante, dos sustituyentes, esta isomería en ciclos aplica solamente cuando tenemos dos sustituyentes. Si ambos sustituyentes están del mismo lado del plano, entonces adicionamos el prefijo, la palabra cis, antes del nombre. Y si están opuestos, entonces el prefijo que ponemos es trans. Entonces, de esta manera podemos distinguir entre ambas estructuras. Por ejemplo, bueno, acá, el cis 1,2 dimetilciclobutano, entonces, bueno, 1,3 dimetilciclobutano más bien. Entonces, nosotros, bueno, por ejemplo, para construir la estructura, empezamos desde la cadena base, la cadena principal de la molécula, que aquí nosotros determinamos que el cis es el ciclobutano. Entonces, tenemos el ciclobutano por acá. Tiene una sustitución 1,3 dimetil, entonces en el carbono 1 y en el carbono 3 tiene dos metilos y además está en posición cis, lo que quiere decir que esos metilos están en el mismo lado. En este caso, bueno, los dibujaron hacia arriba, pero también podrían estar dibujados hacia abajo. Y tendría el mismo nombre. Esta estructura también sería el cis 1,3 dimetilciclobutano. Cis en realidad lo que me dice es ambos están del mismo lado del plano, de ese plano que forma el ciclo. No importa si ambos están hacia arriba o ambos están hacia abajo, simplemente están del mismo lado. De hecho,
si nosotros, esta molécula, si esta molécula de acá, nosotros la agarramos como si fuera una tortilla y le damos vuelta, entonces obtenemos la de la izquierda. O sea que estamos hablando del mismo compuesto, por eso tienen exactamente el mismo nombre. Sí, Aaron, dígame. Profe, una pregunta. Si ese metilo, por ejemplo, estaría en el 2, igual sería un cis. O si estaría en el 4, sería un trans, igual o no. Ok, no podría estar en el 4 porque el nombre sería 1, 2, porque por la numeración del ciclo. Pero sí, el cis y trans, digamos, no depende de las posiciones en las que estén los dos sustituyentes, digamos, de la posición en el ciclo, sino solamente de la orientación, de si ambos están en el mismo lado o en lados opuestos. Podríamos tener el 1, 2, como dice usted. Y en este caso, como ambos están hacia arriba, entonces ese sería una estructura cis 1,2 dimetil ciclobutano. Ok, profe, gracias. ¿Con gusto? Ahora, no es necesario que los sustituyentes sean iguales, solamente el requisito para aplicar el cis y el trans es que sean dos sustituyentes, pero pueden ser distintos también. Entonces, en este caso tenemos un ciclopentano, un ciclo de 5 carbonos, tenemos un sustituyente bromo y un sustituyente etil. Entonces, dos sustituyentes y en este caso hay uno que está por encima del plano y otro que está por debajo del plano. Están en lados opuestos, entonces adicionamos el prefijo trans y luego el nombre usual para el compuesto. Muy bien. Ok, entonces, hagamos este problema 4.4. Yo hago el primero y ustedes hacen el segundo. Entonces, recordemos lo de siempre. Identificar cuál es la cadena principal. En este caso, lo que tenemos es un ciclo de 6 carbonos. Entonces, esto es un ciclo hexano. Ahora, la numeración. Bueno, vamos a buscar siempre la numeración más baja. En este caso, bueno, podemos hacerlo de esta manera o podríamos hacerlo al revés. Como están en lados opuestos del ciclo y es un ciclo de 6, no importa en qué dirección yo haga la numeración, la numeración siempre va a ser 1, 4. Ahora, la pregunta es, ¿le dejo el 1 al metilo o le dejo el 1 al cloro? ¿Cuál numeración aplico acá? ¿La azul o la roja? Creo que el azul, ¿Por qué? por el orden de lista, digamos. Ajá. Por orden alfabético, escribimos primero el cloro. Entonces, vamos a utilizar la numeración azul. Esto sería un 1, perdón, estaba poniendo al revés. Sería un 1 cloro, 4 metil. Ahí lo estreché para que
copiar el nombre. Y ahora, como tenemos dos sustituyentes en un ciclo, entonces tenemos que aplicar el cis y el trans. Y bueno, para este tipo de dibujo no se los he explicado, pero normalmente con estructuras topológicas vamos a utilizar, bueno, de hecho creo que sí ya lo habíamos visto en algún momento. Sí, de hecho sí, cuando vimos las geometrías moleculares. Recordemos que un enlace tipo cuña, rellena, lo que nos indica es que el átomo está hacia afuera. Y un enlace de tipo líneas, líneas punteadas, entonces lo que nos indica es que el enlace está hacia adentro. Entonces, en este caso que tenemos el ciclo dibujado sobre el plano del papel o de la pantalla, tenemos la cuña para el cloro que nos indica que el cloro está hacia afuera del plano, o sea, hacia arriba. Y luego tenemos las líneas del metilo que nos indican que están hacia adentro del plano, o sea, como hacia abajo. Entonces, aquí, ¿qué nombre le pondríamos? ¿Cis o trans? Trans. Trans. Claramente, este sería un trans. Y, ok, algo más, cuando utilicemos esta nomenclatura, siempre, independientemente de si lo que sigue es número o letra, siempre tenemos que poner este guión después del cis o después del trans. Normalmente, bueno, va a ir un número, entonces lo vamos a recordar por la regla de entre letra y número, siempre tenemos que poner guiones, pero en este caso es siempre, independientemente de lo que siga en el nombre, siempre tenemos que poner el guión. Entonces, para que no se les olvide. Muy bien, y el ejemplo B. A ver si ustedes me dicen. El nombre completo o las partes que tiene, lo vamos construyendo. Profe, a mí me quedó como un cis, 1 etil, 3 metileptano. Cis, 1 etil, 3 metil heptano. Sí, Muy bien. ciclo Hay un heptano. error. ¿Perdón? Es ciclo Ok, heptano. exactamente. Es un ciclo. Que no se les olvide el ciclo. Ciclo heptano. Muy bien, tenemos un ciclo de 7 carbonos, un ciclo heptano. La numeración más corta, más baja para los sustituyentes, es en esta dirección donde terminamos por acá con el carbono 7. Entonces, 1 etil, 3 metil, ciclo heptano, y ambos, vean que ambos están dibujados con cuña, o sea, ambos están hacia arriba, del mismo lado del plano, o sea, va a tener como nombre cis. Ok. Ahora, lo que vi que tuvieron un poquito más de problemas la clase pasada, dibujar las estructuras a partir del nombre. Entonces, probemos con el 4.5a. El trans 1-bromo 3-metil-ciclohexano. ¿Cómo dibujamos eso? Yo primero dibujaría el ciclohexano. Exactamente. Tenemos que empezar por la cadena principal, la cadena base. El ciclohexano, entonces dibujamos un
un hexágono, un ciclo de 6. Muy bien. Después, Después escogería, no sé, cualquiera de los cositos y pondría de bromo y lo numeraría como 1. ¿qué es un cosito? Como unos piquitos. Un vértice. Un Carbono. carbono. Muy bien. Bueno, digamos que yo quiero empezar aquí. Entonces, este es el 1. Muy bien. Ahí dibujo un bromo. Ok, acá le dibujo un bromo. Muy bien. Ahora, digamos, tiene que enumerarlo. Y al tercer, cualquiera de los dos lados. Ok, bueno. Yo puedo empezar entonces para abajo. Y el tercer carbono. Entonces, ¿qué le dibujo? Un metil, así. Un metil, bueno, lo podemos dejar así. O le ponemos al final el CH3. ¿Listo? Profe, creo que le falta la patita diferente. Ok. Estamos hablando de trans, entonces hay que especificar eso. ¿Cómo lo especificamos? Uno tiene que estar en cuña y el otro con líneas. Oh, se fue un rayonazo ahí. Entonces, no importa, cualquiera puede ser, puede tener la cuña y cualquiera de las líneas, pero tiene que ser uno y uno. Entonces, digamos, yo puedo dibujarle la cuña al metilo y al bromo, como es trans, tiene que quedar en el lado opuesto. Entonces, le dibujo las líneas. Muy bien. ¿De acuerdo? Clarísimo. Ok. Sí. Claro. Ok. Bueno, los otros dos, entonces, les quedan a ustedes de ejercicio. Y este 4.39, este es rápido, entonces podemos hacerlo así, al aire. Para cada par de relación entre los grupos, los grupos hidroxilo en la glucosa, los grupos OH, entonces hay que determinar si son cis o trans. Y acá para que no sean siempre los mismos, entonces voy a preguntar en la lista. Vamos a ver, empecemos con Scarlett. ¿Cuál es la relación entre el hidroxilo rojo y azul? ¿Cis o trans? Profe, me preguntó mi verdad, es que se le pegó. Sí, Scarlett. Sí, Cis. ¿Por qué cis? porque no está puesto. Pero el opuesto es trans. Por eso. Ok. Sí, en este caso, ok, está bien, están opuestos, pero el nombre que se les da cuando están opuestos es trans. ¿De acuerdo? Ok, ok, ya, sí, ya entendí, gracias. Ok. Trans es opuesto y cis, que sería igual o del mismo lado. Muy bien. Fabián, ¿cuál sería la relación entre el hidroxilo rojo y el hidroxilo verde? Es. Ese sería cis, muy bien, están del mismo lado. Perfecto. Mariana, entre el rojo y el negro. El rojo y el negro están opuestos, entonces sería trans, muy bien. Pablo, el azul y el verde. Trans.
trans también están opuestos del plano. Muy bien. Vamos a ver. Valeria. Azul y Hola, negro. profe. Azul y negro sería cis. Sería cis, del mismo plano, por debajo del plano, pero del mismo lado del plano. Muy bien. Y nos quedaría el verde y negro. Cristina. Trans. Verde y negro, de lados opuestos. Entonces, trans. Muy bien. Entonces, creo yo que el concepto de cis y trans está bastante claro. Excelente. Ok. Vamos a ver. Voy a, en este caso, devolverme porque habíamos dejado algo botado. Acá después de ver las propiedades, nos habíamos saltado esa parte de las reacciones. Vamos a ir viendo los diferentes grupos funcionales y las reacciones o las reacciones principales, las reacciones más básicas que ocurren con estos grupos funcionales. Bueno, en este caso, todavía no hemos visto ningún grupo funcional, nos hemos mantenido dentro de los alcanos. Cadenas de carbono-carbono con enlace sencillo. Eso es la estructura base o el esqueleto base de los compuestos orgánicos. Todavía no tenemos ningún grupo funcional. Pero entonces, bueno, también hay reacciones que ocurren para los alcanos. Los alcanos o cicloalcanos son, digamos, los compuestos en realidad más estables, los compuestos más difíciles para reaccionar o para reaccionar de manera controlada, de manera que nosotros podamos predecir a ciencia cierta cuáles serían los productos. Una reacción que ya hemos visto para cualquier compuesto orgánico es una reacción de oxidación o una reacción de combustión, donde básicamente el compuesto orgánico, el alcano o el cicloalcano, lo ponemos en presencia de oxígeno, una chispa y combustiona para producir dióxido de carbono y agua. Esa es una de las reacciones que pueden ocurrir en los alcanos. Como les digo, los alcanos son muy poco reactivos. Normalmente para tener reacciones en química orgánica vamos a necesitar de algún grupo funcional. Los alcanos son bastante estables, poco reactivos, pero sí pueden tener estos dos tipos de reacciones. La primera, bueno, la oxidación, básicamente quemarlos para producir dióxido de carbono y agua. La segunda reacción, que es sí, más importante, es la halogenación radicalaria. Y esta es una reacción sumamente importante porque es una reacción que nos permite adicionar un grupo funcional dentro de un alcano. En este caso, ponerle a ese alcano, ponerle un halógeno. Y el halógeno, como es algo distinto a carbono-carbono o carbono-hidrógeno, ya se considera un grupo funcional y de hecho ya puede reaccionar de otras maneras. Entonces podemos ir convirtiendo ese halógeno, que puede ser un bromo, un cloro, principalmente, podría ser un yodo también. Ese halógeno lo podríamos convertir en algún otro grupo funcional. Eso ya quedará para después. Entonces, esta halogenación radicalaria, bueno, pues sumamente importante porque es, digamos, la única reacción de utilidad para los alcanos. Entonces, ¿qué necesitamos para producir una halogenación radicalaria? Bueno, por supuesto, nuestro compuesto orgánico donde vamos a producir la reacción. Necesitamos el halógeno en su forma elemental, en su forma X2. Entonces, puede ser cloro diatómico o bromo diatómico. Como les digo,
lo más común es utilizar cloro y bromo. Y además necesitamos una fuente de energía. Normalmente se representa como HNU, que si recordamos, para radiación electromagnética, la energía tenía esta fórmula, la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que estamos indicando cuando ponemos HNU? Que esta reacción está ocurriendo en presencia de luz. Luz que aporta energía y esa energía entonces es aprovechada para producir la reacción. Se podría sustituir ese HNU, o sea, sustituir la luz y poner también el símbolo delta, que el delta lo que significa es que nosotros estamos aplicando calor, o sea, estamos calentando. Entonces, esta reacción puede ocurrir con cualquiera de las dos formas, o aplicando luz o aplicando calor. Normalmente, bueno, lo más sencillo, lo más fácil es aplicar luz. Entonces, básicamente el producto que vamos a obtener de una halogenación radicalaria va a ser sustituir uno de los hidrógenos por uno de los halógenos. Entonces, teníamos 4 hidrógenos en este carbono, cambiamos un hidrógeno por un halógeno. Lo particular, bueno, lo particular, no, sino más bien lo común en esta reacción es que si nosotros ponemos demasiado del halógeno, la reacción va a seguir ocurriendo. Entonces, acá todavía tenemos 3 hidrógenos. Podemos sustituir otro hidrógeno por el halógeno. Y todavía tenemos 2 hidrógenos. Bueno, puede volver a ocurrir la reacción y sustituir otro hidrógeno para, al final, obtener 3 halógenos en totales. Y tenemos todavía un hidrógeno. Puede volver a reaccionar y se sustituye completamente los hidrógenos por halógenos. Y es una reacción que en realidad nosotros no podemos controlar. No hay una forma de controlar. Nosotros no podemos decir, obtuvimos el halógeno, un solo halógeno en el compuesto orgánico y ya, paramos la reacción. No, la particularidad de estas reacciones de halogenación radicalaria es que nosotros no podemos controlarlas. Podemos, digamos, más o menos regularlas y haciendo una reacción lenta con una cantidad bastante controlada del halógeno, nosotros podríamos promover que se forme mayoritariamente el producto monohalogenado, o sea que la reacción ocurra solo una vez. Pero siempre habrá un poquito del producto que reaccione una segunda o incluso una tercera vez. Entonces es una reacción, digamos, bastante aleatoria y los productos que podemos obtener pues son muy variados. Ok. Vamos a ver. Hey, aquí me hace falta algo. A ver si lo tengo por algún lado. Ok, se me perdió acá. Sí, se me perdió una lámina. Bueno, entonces vamos a tener que utilizar la pizarra. Ok. ¿Cómo suceden las reacciones de halogenación radicalaria? El cómo
es lo que en reacciones en química orgánica se explican mediante el mecanismo. Entonces, para la halogenación radicalaria y para todas las reacciones vamos a tener un mecanismo de reacción, que es el cómo paso a paso va ocurriendo esa reacción. Ahora, para las halogenaciones radicalarias tenemos 3 pasos principales del mecanismo. El primer paso es la iniciación. En este paso es donde, digamos, nosotros generamos la sustancia reactiva. Y vamos a empezar con el halógeno. El halógeno, bueno, que es un dialuro, una molécula diatómica. Recordemos, bueno, podemos dibujarle la estructura de Lewis a esa molécula. Como les digo, bueno, puede ser cloro o puede ser bromo. Aquí es donde entra o donde funciona para lo que sirve aplicar la luz. En este paso del mecanismo es donde interviene la luz ultravioleta. Bueno, normalmente luz ultravioleta porque tiene una mayor energía, pero bueno, puede ser luz en general, luz con la suficiente energía para que ocurra la reacción. ¿Qué es lo que hace la luz acá? Bueno, básicamente rompe este enlace, aporta la energía para que se rompa ese enlace. ¿Y cómo se rompe? Bueno, recordemos que un enlace lo componen 2 electrones. Entonces, uno de los electrones se va para uno de los cloros y el otro de los electrones se va para el otro cloro. ¿Y qué obtenemos? Obtenemos un cloro, bueno, más bien, obtenemos 2 cloros, cada uno con un electrón desapareado. Cuando tenemos este electrón desapareado, a esto es a lo que se le conoce como un radical. ¿Por qué? Porque ese electrón desapareado busca la estabilidad de estar apareado, de tener o de poder completar el octeto para ese cloro. Entonces va a buscar reaccionar con alguna otra cosa. Por eso los radicales son bastante reactivos. De aquí, de que se forme este radical, viene el nombre de la reacción, que era halogenación radicalaria. Entonces vamos a producir un halógeno por medio de un radical. Entonces aquí es donde estamos produciendo el radical de la interacción entre el halógeno y la luz ultravioleta. Muy bien. Otra cosa, bueno, que no lo vamos a utilizar tanto hoy, pero sí mucho cuando veamos reacciones para los otros grupos funcionales y cuando veamos los mecanismos de reacción. Las flechas indican el movimiento de electrones. Movimiento. Y si tenemos una flecha completa, eso quiere decir que se están moviendo 2 electrones. Si tenemos media flecha, eso implica que se está moviendo solamente un electrón. En este caso, bueno, para la halogenación radicalaria, vamos a utilizar mucho la media flecha, porque lo que vamos a tener son movimientos de un electrón. Bueno, en este caso, en el primer paso de la iniciación, el movimiento de un electrón para cada uno de los halógenos por el rompimiento del enlace, producto de la energía que aporta la luz. Ok, ese es el primer paso. Aquí tenemos entonces nuestro radical, que es nuestra sustancia
reactiva. En el segundo paso viene la propagación. Entonces, en este segundo paso es cuando ocurre la reacción en cadena. Cuando esa sustancia reactiva reacciona con otra cosa y es una reacción que va a ocurrir una y otra vez en forma cíclica. Y acá, bueno, lo que sucede son, bueno, dos cosas. Primero, tenemos el halógeno radicalario y tenemos, por otro lado, nuestra sustancia orgánica. Nuestro compuesto que tiene enlaces carbono-hidrógeno. Acá lo habíamos hecho con, bueno, vimos el ejemplo con metano, entonces vamos a seguir utilizando el metano. ¿Qué sucede acá? Bueno, el radical de cloro, como les dije antes, es un compuesto reactivo, busca completar el octeto, que los electrones están completamente apareados, entonces va a reaccionar con uno de los hidrógenos para formar un enlace carbono-hidrógeno. Pero ese hidrógeno se lleva solamente uno de los electrones, solamente el electrón que le corresponde de ese enlace carbono-hidrógeno. ¿Qué pasa con el otro electrón? Pues muy fácil, se queda en el carbono. Entonces, ok, eso no era lo que quería hacer, pero bueno. Entonces tenemos el rompimiento del enlace carbono-hidrógeno, un electrón para cada lado. El electrón que estaba con el hidrógeno, entonces se va a formar un nuevo enlace, cloro-hidrógeno, lo que vendría siendo HCl. Y del otro lado, entonces nos queda el CH3 con un electrón, con un radical. Y ahora, este es el paso, digamos, importante de la propagación. Empezamos con un radical y terminamos con un radical que también es reactivo. Entonces, en un segundo paso, dentro de la propagación, tenemos este radical CH3 y aquí, importante, este radical CH3 reacciona con el halógeno diatómico. Ya no con otra molécula orgánica, sino con el halógeno. En el paso de la iniciación, no es que todas las moléculas del halógeno se dividen, sino solamente algunas, las suficientes para empezar la reacción. Todavía queda bastante cantidad de moléculas en su forma diatómica que se utilizan en este paso de la propagación. Y aquí, bueno, sucede lo mismo. Tenemos el radical, que es reactivo. Entonces, se une con uno de los halógenos. Ese halógeno se lleva uno de los electrones y el otro halógeno se queda con el otro electrón. Entonces, acá vamos a producir, ahora sí, nuestro producto, que es el compuesto orgánico, ya con el halógeno, y como subproducto, entonces nos queda un segundo halógeno radicalario. Ahora, en el paso de la propagación, recordemos que es un paso que tiene que ocurrir de forma cíclica. Y esto es precisamente lo que nos permite ese paso cíclico, porque este cloro es precisamente el que alimenta el primer paso de la propagación. Ese cloro radicalario que se forma, entonces alimenta el primer paso de la propagación y esto continúa cíclicamente hasta que alguna de las sustancias se acabe, ya sea que se acabe el compuesto orgánico o ya sea que se acabe el halógeno. Entonces, este va a ser, digamos, el paso
digamos, el paso grueso, el paso que nos va a dar la mayor cantidad de productos. Muy bien. Luego, nos quedaría un tercer paso, que es la terminación que ocurre al final. Bueno, en este tercer paso, básicamente es que los radicales ya no tienen ningún compuesto neutro, ningún compuesto no radical con qué reaccionar, solamente quedan radicales y los radicales se unen entre sí para formar una molécula estable. Entonces podemos tener varias situaciones. Por ejemplo, tenemos un cloro radical que se encuentra con una molécula orgánica radical del paso de la propagación. Entonces, este hidrógeno anda solito, este hidrógeno anda solito, se juntan y forman un compuesto neutro. Ese es una de las posibilidades y digamos la más bonita porque nos está generando también el producto de halogenación del compuesto orgánico. Pero puede suceder también que se encuentra un radical del halógeno con un segundo radical del halógeno. ¿Y qué se produce acá? Bueno, el halógeno diatómico. Ese es otro de los posibles pasos, otro de los posibles productos de este paso de terminación. Y adicionalmente, puede ocurrir que se encuentra un radical orgánico con otro radical orgánico. Sí, Rubén. Permiso, profe, ya está disponible la prueba en el modo. Sí. Voy a terminar acá esto y ya los dejo libres para que puedan hacerlo. Entonces puede ocurrir el caso en el que hay dos radicales orgánicos que se encuentran y buscando la estabilidad, entonces se unen entre sí y tenemos un compuesto orgánico distinto al compuesto con el que habíamos empezado. Entonces, bueno, acá un caso curioso donde terminamos con un compuesto orgánico más grande a el compuesto con el que habíamos iniciado. Muy bien, chicos, la próxima semana continuamos un poquito continuamos con un poquito de práctica y repasando esta parte de las reacciones de halogenación radicalaria. Pueden iniciar ya el examen sincrónico. Tienen 40 minutos para responderlo. Son 30 puntos. Bueno, en realidad son 15 preguntas. Cada pregunta de 2 puntos. Cualquier pregunta, pues por acá estoy. Y muchos éxitos, chicos. Que les vaya bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.